Yo escuchaba hace poco a un periodista ucraniano y te planteo esta historia para que me gustaría que la analices, ya un poco mirándonos nosotros en el espejo, Latinoamérica, porque nosotros, si alguien ha sido balcanizado, hemos sido nosotros, los latinoamericanos. Yo escuchaba a un periodista ucraniano que decía, yo viví mi infancia y mi juventud en tiempos de la Unión Soviética. Y una pelea entre Rusia y Ucrania era impensable. O sea, eso jamás, porque nosotros, yo siendo ucraniano, estudiaba ruso, ¿no? Literatura rusa, y en Rusia estudiaban poesía y cultura ucraniana. O sea, era impensable que entráramos en una guerra. Eh, digamos, mi cuñado es ucraniano, yo soy ruso, somos hermanos, somos familia, ¿no? Pero desde antes del 2004, este periodista narra y dice, comenzaron a aparecer personajes como Zelensky u otros parecidos que a través de shows cómicos o series televisivas comenzaron a vendernos, dice, a nosotros los ucranianos, la versión de que nosotros éramos europeos, de que no teníamos que ver nada con los rusos, de que los rusos eran cochinitos, de que los rusos eran todos borrachos y que nosotros no teníamos que ver con esa realidad y que teníamos que incorporarnos a Europa. Y ese mensaje caló mucho en la juventud sobre todo, y la gente se la creyó. Y ese es el punto de partida sobre el que comienza esta guerra. Pregunto entonces, la influencia de las narrativas, como la que plantea este periodista ucraniano, son el germen de estas rupturas brutales que muchas veces no las vemos, porque un show de un cómico parece algo tan inocente, pero no medimos cuánto cala, sobre todo en aquel que no tiene una formación mínima para entender que lo están ideologizando. Me gustaría tu análisis sobre eso. En la teoría de relaciones internacionales del constructivismo social se sostiene que la realidad se construye colectivamente y las herramientas a través de las cuales se viene construyendo esta realidad es justamente a través de símbolos, imágenes y discursos. Y es tan importante porque estas crean estructura de prácticas. Es decir, la narrativa, los símbolos, los discursos son tan importantes porque determinan qué es legítimo y qué no es legítimo, quién es un actor válido para interpelar y quién no lo es. Y dicen, las estructuras impactan la manera en cómo se comparta un individuo, pero también la práctica cotidiana del individuo permea la estructura. Entonces, la narrativa, Juan José, efectivamente es correcta la apreciación, pasa por un proceso de socialización entre un público, una audiencia determinada, y cuando la audiencia la internaliza, cuando la audiencia la hace propia, la normaliza, pues, efectivamente la empieza a practicar. Y entonces vienen leyes, vienen normas, vienen reglamentos. Eso que estamos viendo con otro tipo de enfoques, por ejemplo, con los enfoques de género, que hoy en día es disruptivo pensar en términos de la normalidad. En esto que tú mencionas también, mira, o sea, en Europa, a los negacionistas del Holocausto, por ejemplo, o dicho de otra manera, a los apologistas del nacionalsocialismo, los meten a la cárcel por lo menos 2 años. Si tú te atreves a ni siquiera negarlo, a cuestionar que eso ocurrió en los términos que te lo dijeron y preguntas, oye, pero esto y aquello y lo otro, los meten a la cárcel. ¿Cómo entender que ahora, si hasta se legisló una ley para meter a la cárcel a los propagandistas del nacionalsocialismo, ahora ves a gobernantes ucranianos haciendo apología de Stepan Bandera, por medio del cual murieron 100,000 judíos que fueron metidos a campos de concentración y asesinados 100,000 seres humanos? Este señor Stepan Bandera, que fue cómplice de los nazis abiertamente y que ahora tú volteas y ves en una parte importante de la élite política actual ucraniana, este fascismo muy enterrado y muy arraigado, y que luego les están enseñando a los niños el saludo, etcétera, 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 y que digan, no, pero es que son súper poquitos, ¿eh? Es decir, ya cambiaron la narrativa, pero algo que no cambia de la narrativa fascista, ni de aquella época ni de esta, es el odio
o la rusofobia, porque algo que caracterizó mucho al fascismo italiano, pero principalmente al fascismo alemán, que es una expresión del fascismo italiano, es la rusofobia. Los pueblos eslavos tendrían que ser esclavos de alemanes y de europeos occidentales, particularmente de alemanes. Fueron derrotados y eso hay todavía una parte importante de la sociedad en Alemania que no lo acepta. Y ahora que se presenta esta oportunidad, ahí tienes toda la cantidad de decisiones ilógicas que no tienen sentido, pero para la narrativa Mm, tiene todo el sentido del mundo. claro, tiene sentido.